Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por haber acudido a esta convocatoria para presentar un libro que ha sido bien importante en estos meses para Grijalbo, para todo Penguin Random House, para mí como editor de ese texto, como editor responsable de ese sello, y que es un libro que va a ser muy importante para México en los meses que se avecinan. La rebelión de las audiencias, Genaro Villamil. Un libro acerca de cómo recibimos la información de los grandes medios de comunicación y cómo estamos reaccionando ante ella, cómo ha cambiado este modo de reaccionar ante la información, fundamentalmente política, pero de muchos estilos, de muchos modos. Genaro, yo creo que pecas de optimista. Yo creo que La rebelión de las audiencias es un título que siempre me ha encantado, el postulado de tu libro siempre me ha encantado, estamos evolucionando en este modo de recibir la información, pero de verdad las audiencias vamos a poder hacer algo en esta coyuntura política, sí vamos a tener peso o de nuevo serán las grandes empresas, las televisoras u otro tipo de compañías mediáticas las que definan lo que ha de ocurrir con este país. Buenos días, tardes ya, acaloradas tardes. Muchas gracias por su presencia. Vamos a hacer esta presentación en este formato de pregunta-respuesta, de diálogo, que luego pues quisiera que ustedes también participaran y abriéramos la participación a las dudas o a las inquietudes o a las críticas de ustedes. Efectivamente, esta es una de las preguntas más importantes porque normalmente uno peca de pesimista, es decir, los libros anteriores a los que yo he hecho con Penguin Random sobre la historia de la televisión y del poder de Televisa, sobre el avance de la sociedad política entre Televisa y Peña Nieto, sobre la caída de Peña Nieto, en el libro anterior que es la caída del telepresidente, pues siempre era el asunto de, pues es que siempre es muy pesimista, ¿no?, el panorama. Es un libro optimista en el sentido de que por primera vez, y eso creo que lo estamos observando de una u otra manera en este proceso electoral, por primera vez la sartén por el mango no la tienen los medios históricamente tradicionales y que son parte del sistema. No quiere decir que Televisa, TV Azteca, las estaciones de radio, los periódicos, todo este consenso de los medios oficiales a favor, por ejemplo, de la permanencia del PRI o a favor de José Antonio Meade o en contra de Ricardo Anaya, al que le están haciendo ahorita prácticamente una campaña, volviéndolo mártir, etcétera, no quiere decir que no influyan. Por supuesto que están influyendo, por supuesto que están generando agenda, pero ya no es el 80 o 90% de hace 12 años, en el 2006, mucho menos que hace 6 años, en el 2012, cuando el ascenso del telepresidente era imparable. En este momento están ejerciendo un factor menos determinante que antes, precisamente por la posibilidad de las audiencias, no de todas, por supuesto, no del 100%, de incidir en el debate público y de exhibir las miserias del sistema y las miserias de los candidatos. Si no hubiera sido por la reacción de las audiencias, por ejemplo, a José Antonio Meade ya lo pudieran haber crecido como candidato royal, ¿no? Y en realidad, pues se ha quedado estancado, ¿no?, de una manera muy dramática, en el sentido de que ni con todo el apoyo del aparato del Estado, ni con todo el apoyo mediático, basta que ustedes vean, digo, si tienen el ocio, las ganas de ver a López Dóriga en Radio Fórmula. A ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿Quiénes ven a López Dóriga en Radio Fórmula? 2. ¿Quiénes ven el noticiero de Denise Dresser? Merkel, no son de 4. Yo lo veo. ¿Quiénes ven a Ciro Gómez Leiva? En imagen. No digo, no,
que lo vean, no quiere decir que lo quieran, que se enamoren, que tengan orgasmos cada vez que lo ven, no. O sea, ¿quiénes lo hacen? ¿Quiénes ven Milenio TV? Yo lo veo todos los días. ¿Quiénes se informan a través de las redes? ¿Quiénes a través de los periódicos? Pues ahí está la respuesta. O sea, ahí está la respuesta, es decir, y no porque la audiencia de este auditorio sea la audiencia que está más apegada a la tesis o a la teoría que yo planteo, es decir, sí, ya sé que son audiencias empáticas con mi punto de vista crítico, pero esto está generalizado en las ciudades, en el país, hubo un salto, ¿no? Entonces, ese salto sí llama al optimismo en la medida en que no es la misma situación de determinismo que hace 6 años, donde ya no había nada que hacer, ni siquiera el movimiento 132 de los jóvenes de las universidades pudo frenar la operación de compra de la presidencia de la República que encabezó Peña Nieto. Ahora lo que está sucediendo es una auténtica rebelión. Ojo, no quiere decir ni que Facebook, ni que Twitter, ni que YouTube sean las grandes hermanitas de la caridad. Son unos ojetes, digo, perdón por la palabra. O sea, son empresas y alteran los algoritmos y manipulan muchas veces la circulación libre de la información. Pero incluso la rebelión de las audiencias va en contra de esas plataformas. Yo lo que he estado observando en los últimos meses es una vigilancia, incluso ya, pues, quizá no generalizada, pero sí muy puntual, de mucha gente que observa información en Facebook o que circula en Twitter y que la pone en duda, ¿no? Es decir, se está creando una mínima, pero importante, cultura del contraste y de la verificación de la información, ¿no? Ok, mencionas que esto que acabamos de ver en la sala es generalizado. Es generalizado, claro, en ciertos contextos, pero Claro. si vas a los números, ni siquiera estoy seguro de que la mitad de los mexicanos tengan acceso cotidiano a Internet. Estoy pensando, por supuesto, en las audiencias rurales y en buena parte de México, ¿no? Entonces, no es vivir en o creer que una burbuja va a tener demasiado poder de cara a las elecciones, que puede hacer demasiada poca gente. Bueno, en primer lugar no es una burbuja, es una tendencia. Es decir, ya es una tendencia muy difícil de revertir, es decir, la digitalización de la comunicación, de las relaciones sociales, de las relaciones financieras, de las relaciones laborales, de las relaciones académicas, es algo que ya no tiene vuelta de hoja. Es decir, Facebook puede ser una burbuja, Google puede ser una burbuja, YouTube puede ser una burbuja y pueden ser modas. Y pueden ser sustituidas por otras plataformas. De hecho, eso va a suceder. Pero lo que no es una moda ni es una burbuja es la tendencia hacia la digitalización de las comunicaciones. Hace 5 años, 6 años, el 48% de la población tenía acceso a Internet. Ahora son el 68%. No dudo de la capacidad y de la influencia de la televisión. Y ahí todo el segundo capítulo del libro es una explicación de la fórmula televisiva mexicana. Y sigue siendo el único medio con capacidad de llegar al 94% de los hogares. Pero yo te planteo esta anécdota. En una comunidad rural de Chiapas, sin acceso a Internet, y sin acceso a televisión, una señora le pregunta a un amigo que está en campaña en Chiapas, que qué pasó con la joven Rubí. O sea, es decir, el fenómeno, por ejemplo, de Rubí surge en Facebook. La señora, pues evidentemente no tenía acceso a Facebook, ¿no? Es decir, no necesariamente necesitas ver o consumir los contenidos
de los medios y de las redes sociales para que el impacto generado en la opinión pública se extienda, ¿sí? Es decir, el efecto de piedra en el estanque de la información y de la deliberación que sucede en los medios digitales y en las audiencias digitales ya se expande mucho más fuerte que en que lo que antes sucedía en los medios electrónicos y en los medios impresos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la agenda de la opinión pública, es decir, los puntos más conflictivos de la deliberación, sí se están generando en los medios digitales, ¿no? O en las redes sociales. Y los retoma, obviamente, la prensa y los retoman también los medios electrónicos, ¿no? Pero el hecho de que haya una población al margen de ese acceso a la información o esos contenidos no significa que sea una burbuja. Yo creo que va a ir expandiéndose todavía esto. Va, es una tendencia, pero también es una tendencia que puede ser engañosa en el sentido de que parece ser uniforme cuando no lo es. Es decir, Exacto. Cada quien tiene más o menos sus intereses, sus vidas y las cosas que ve y hace en redes. Así es. Entonces, creer que las redes pueden actuar como un todo u organizadamente, ¿no es pedirles demasiado a estas audiencias, a esta dinámica propia de las redes? Una elección presidencial no se gana en redes sociales. Digo, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Es decir, las redes sociales no hacen ganar a un candidato, no van a hacer ganar a López Obrador, a Anaya o a Meade, pero sí pueden hacer perder a alguien. Los errores cometidos en la comunicación digital de Meade, López Obrador o Anaya pueden hacer que pierdan la elección. ¿Qué significa esto? Que no es decir, la condición de audiencia digital es una condición no consciente de muchos ciudadanos, es decir, la gran mayoría de los mexicanos accedemos a las redes sociales y interactuamos en ellas sin la conciencia de que somos los nuevos Azcárragas de las redes, ¿no? Digo, no creo que nadie lo piense, ¿no? Es decir, no hay un acto voluntario. Lo hay en ciertas comunidades, en ciertas redes de simpatizantes o de activistas, ¿no? Eso sí, pero no es generalizado. Lo que sí es generalizado es una actitud crítica, inconforme, un malestar, ese malestar que tanto le molesta a Peña Nieto, ese desencanto, esa actitud incluso a veces anti todo, ¿no? Que hay en las redes sociales, anti todo, ¿no? Este escepticismo también, pero también estas ganas de que cambie, de que este pasmo que hemos estado viviendo durante 18 años cambie, ¿sí? Hablo de 2000 a 2018. O sea, esa sensación sí es generalizada. No es consciente en términos de que surja un partido, surja un movimiento. Es un estado de ánimo social muy claro, muy fuerte, creciente, ¿no? Y aún incluso, eso he estado observando en las últimas semanas, ese estado de ánimo también incluso está en pleito con algo que es muy tradicional de la cultura política mexicana, que es la resignación cínica. Es decir, pues ¿para qué hacemos algo si todo va a acabar igual, si todos son iguales, si todos hacen lo mismo, si nada cambia, ¿no? ¿Que para qué voto si nada cambia, si va a ser lo mismo? Es decir, esa actitud de resignación cínica existe en las redes, en las audiencias, es parte no de las redes, no es un fenómeno de redes, es un fenómeno de la cultura política mexicana, ¿sí? Pero también observo cómo hay un debate entre la gente que tiene esa actitud, ¿no? Y una tercera reflexión, las audiencias politizadas son una minoría. La enorme mayoría de las audiencias que
que interactuamos en redes, pues son audiencias que buscan entretenimiento. Entretenimiento, ligues, comunicación, un espacio para pues para su soledad, ¿no? O para sus frustraciones, ¿no? Eso va a ser siempre. Lo es en los medios tradicionales. El 70-80% de la gente que acude a la televisión no acude porque quiere informarse, quiere entretenerse, quiere ver fútbol, ¿sí? Quiere ver La Rosa de Guadalupe, a ver qué otra jalada saca, ¿no? ¿Ya ven que sí la ven? Pero aún así, esa minoría que está politizada es la que está moviendo las cosas. Y ni tan minoría, es decir, antes podríamos decir que era un 5%, estoy hablando de 2012, y ahora estamos hablando de un 20%. No es poca cosa para una sociedad tan apática como la mexicana. No es poca cosa para una sociedad que ha vivido una guerra contra el crimen organizado, una guerra que en realidad es contra la sociedad civil, y una sociedad en donde todos los experimentos buscan generar miedo. No te muevas, no cambies, no apuestes por otra cosa, ¿no? Más vale malo conocido que peje por conocer. O sea, todas esas fórmulas, bueno, acaban de usar a este pobre señor llamado Mario Vargas Llosa, que cree, o sea, bueno, pobre no tiene nada, pero absolutamente desconectado de la realidad mexicana, ¿no? O sea, diciendo que el verdadero suicidio de los mexicanos va a ser votar por López Obrador. Ay, señor, por Dios, o sea, que nos venga a decir eso después de 200,000 muertos entre Calderón y Peña, no mames, ¿no? Digo. Por decirlo de manera elegante. Pero ese es el debate que está en las redes, ¿no? Y que contrapuntea, ¿no? Genaro, ante esto que mencionas, ¿cuál es el candidato que mejor ha entendido las dinámicas nuevas de las redes y el que peor lo ha hecho? Ninguno. A ver, el que mejor ha entendido, ninguno. El que mejor le va es a López Obrador, evidentemente. Es decir, a López Obrador le va muy bien porque él lleva construyendo redes ciudadanas desde hace, pues, 12 años y con mucha fuerza desde hace, de los últimos 3 años, de 2015 a la fecha, ¿no? Y esas redes que dieron origen a Morena se expresaron en las plataformas digitales. Al no tener acceso a los medios tradicionales, los simpatizantes de López Obrador, las audiencias de López Obrador han interactuado muchísimo en Facebook, en menor medida en Twitter, ¿no? Y al que le va mejor, la verdad, en redes es a López Obrador. En esta campaña, él ha entendido un poco más una de las características esenciales de las audiencias digitales. Nada más voy a hacer un paréntesis. Son 7 características de las audiencias digitales, la que yo llamo las IES, y están aquí en este maravilloso libro que estamos presentando. No las voy a relatar todas para que lo lean y lo compren. No, básicamente son 7: interactividad, interconexión, hipertextualidad, interactividad, instantaneidad, es decir, que lo hagas en el momento, instantáneo. Y la 7ª es la irreverencia, que casi todos los políticos no le entienden. Todos los políticos hablan y actúan en las redes como si estuvieran actuando para Televisa o para, nadie les cree. El sentido del humor de López Obrador en esta campaña ha sido muy bueno, para él y para su movimiento, ¿no? La manera en que responde a la guerra sucia, pues el famoso videíto donde está esperando que llegue el barco de Rusia, ¿no? El Andrés Manuelovich, ¿no? Y ahorita este video que subí ayer no sé si es un metrobús o es un camión, pero está hablando. La cotidianidad, eso lo está manejando muy bien,
¿Por qué no digo que las entienda? Porque no interactúa. No es un político que interactúe mucho en redes, él como persona. Hay otros de su equipo que lo hacen y no lo hacen. La que yo veo que lo hace mejor es Tatiana Cloutier. Y ha sido, desde mi punto de vista, una oleada fresca para un equipo muy acartonado, ¿no? Con un discurso muy acartonado. Anaya es el chico maravilla que quiere ser el hipster de todos nosotros, ¿no? Pero Anaya sabe todo. Anaya sabe hasta inglés, francés, mandarín, ruso, toca la balalaika, toca la guitarra, baila, eso que baila, ¿mande? Es excavador, sabe de historia, es el niño maravilla, pues es el nene nerd que de la clase media de Querétaro que nos quiere impresionar y decir, aparte de güero, soy inteligente. Eso es lo más chocante en las redes sociales, la falta de empatía, ¿sí? El problema con Anaya y su interacción en redes es que tiene cero empatía, ¿no? Él ya sabe todo, y entonces esa soberbia es una parte y además un culto a la personalidad, ¿no? Que lo está llevando de reversa, mami, de reversa, es decir, y los priistas los priistas son unos genios para el mal, siempre son una escuela para hacer el mal, no para hacer el bien. Entonces ya lo agarraron así como perro chihuahueño y no lo van a soltar. Ya lo agarraron con el asunto de Manuel Barreiro y ahora con el asunto del plagio. Imagínense el gobierno de Peña hablando de plagio. Y no tiene capacidad de respuesta y lo que yo llamo los anayatubers, es decir, los simpatizantes de Anaya, son poco acostumbrados al sarcasmo, a la ironía, al debate, a la irreverencia. Son absolutamente niños bien portados, que en el lenguaje mexicano significa hipócritas, es decir, de doble cara, ¿no? Y siempre lo estamos viendo. Ustedes interactúen, o sea, peléense con un anayatuber y van a ver cómo les va, ¿no? Siempre al final van a sacar un rollo racista. Es que tú eres un chairo porque eres un naco, ¿no? Y dices, bueno, pues ese no es un argumento, ese es un insulto, ¿no? Entonces, en el caso de Mead, el problema es que creen que interactuar en las redes es como llenar el Estadio Azteca, vamos a llenarlo de acarreados, vamos a comprar bots, es la misma historia de siempre. Es más, es grotesco que acaba de designar como su encargada de redes sociales a Alejandra Lagunes. Alejandra Lagunes estaría como para que la exiliaran del país durante muchos años, porque es la artífice de que en menos de 5 años Peña Nieto haya bajado del 70 al 15% de la población en la población que interactúa en redes. O sea, y la contrata Mead para ser su jefa de estrategia digital. Dices, pues si vas a hacer lo que hizo con Peña, pues ya está perdido. Mándeme. Ah, claro, yo apoyo, hay que echarle porras a Anaya y a la pinche Sota, digo, Alejandra Sota. ¿Sí saben quién es Alejandra Sota, no? Bueno, Alejandra Sota es ahora la responsable de comunicación, la que llevó a perder a Josefina Vázquez Mota en el 2012, la que la llevó a perder en el 2017 en el Estado de México, la asesora de Rubiel Ávila, la que le recomendaba que se maquillara las chapitas. Pues esa es la estrategia de Mead, ¿no? Pintarse de payasito para que no se le vea el vitiligo. Es decir, es toda una serie de maquillaje que se ve, ¿no? Son muy poquitos los candidatos realmente que están utilizando las redes. Por ejemplo, fue una desgracia desde mi punto de vista que Marichuy no pudiera obtener el registro, pero además más desgracia que el movimiento que la apoya no supiera interactuar en redes.
¿sí?, no supiera el valor de las redes. Y luego tienes fenómenos grotescos como el Bronco, que se dice un candidato independiente y de redes, que en realidad es la peor copia del peor priismo de la época de la cargada. Gasta millonadas de pesos en inventar redes. Armando Ríos Peter, ¿a quién lo conoce? ¿Quién conoce a Armando Ríos Peter aquí? Bueno, Mil Alejandro, pues 2. ¿Quién más? Y mírense, tuvo los votos de la Ciudad de México y del Estado de México para ser candidato independiente. Sí, y Margarita Zavala, que ahora yo creo que está en su mejor momento porque tiene todo para ganar. Tiene todo para ganar Margarita Zavala porque no tiene mucho que perder, ya perdió todo. O sea, pues perdió el partido. Entonces, ahora va a estar avanzando, es la única mujer en la boleta, lo cual no significa mucha cosa, pero en el sentido de si ella sabe captar esa parte, en las redes le va a ir bien, y le ha estado yendo bien golpeando a Naya, ¿no? El problema con Margarita es que cada vez que le recuerdan su sociedad, su vínculo con Felipe Calderón, pues ella nos quiere vender la idea de que fue el mejor presidente del país, háganme el favor, ¿no? Entonces ahí no hay manera con Margarita. Así, a nivel general, es lo que veo de los candidatos. Ok, bueno, si te parece bien, podemos ya abrir la conversación. Una recomendación, sería muy bueno que sí fueran preguntas y que fueran muy concisas para aprovechar la presencia de Genaro, ¿no? Hola, ¿qué tal, Genaro? Comentabas ahí en las conferencias, pienso, nos falta como sociedad dar un gran paso, ¿no?, que es la sinergia. Porque, bueno, si bien es cierto, tenemos muchas inconformidades, si estas no las plasmamos en la calle, pues no va a pasar nada, ¿no? Y otra cosa, referente a tu libro, comentabas en la presentación en el Salón del Estanquillo, que cómo conseguir alfabetización mediática, ¿no? Y tú decías, bueno, a través de ser autodidacta. Entonces, así yo agregaría, ¿no? Sí, ser autodidáctica, pero en dialéctica. Es decir, una tesis, una antitesis y finalmente una crítica constructiva, no destructiva, cartesiana, ¿no? Digo, ahorita lo vimos, ¿no? ¿Quién escucha a Dóriga? O sea, sí, también te leemos a ti, pero también escuchamos a la otra parte, ¿no? Exacto. Porque también eso es bueno, nos genera crítica, ¿no? Y con prospectiva. Gracias. Muy bien. Juntamos 3 intervenciones y... ¿sí? Sí, puede ser buena idea. Bueno, buenas tardes. Son algunas preguntas rápidas. Genaro, ¿qué panorama hay para las audiencias este año? Porque si bien el libro arranca con una declaración del mismo Emilio Azcárraga Milmo, del éxito del que fue Los ricos también lloran, que se exportó, como bien lo desglosas aquí, hasta Rusia, y esa declaración es muy fuerte. Ahora, comentas que las plataformas Netflix, Facebook, Twitter, podrían ser este nuevo Azcárraga que te diga por conveniencia, por comodidad, no votes, mejor quédate conmigo. Y no sé si hayas tenido el placer de ver la obra que se llama Privacidad. Sí. Habla Sí, exactamente de las relaciones que comentabas. Entonces, esta segunda pregunta es, ¿llegaremos algún día a tener privacidad realmente en redes? Gracias. Muy bueno. Sí. Muchas gracias, Andrés. ¿Aquí hay uno? Ah. ¿Alguien más? Sí. Bueno, yo soy una persona adulta que no estaba acostumbrada al teléfono, pero ya de que quita al celular, pues entonces, desde que quitaron a Carmen Aristegui, ya no tenía información de ningún lado, más que la jornada. Entonces, opté por aprender el Exacto. celular y es una maravilla. Es una de las cosas que las personas mayores también debemos… ¿Quién te enseñó? ¿Fuiste autodidacta? Pues sí, algunas veces mis hijas me decían, pero luego no tienen tiempo. Así es. Ujú. Así es. Sí, pero sí considerarnos nosotros como adultas y aprender a manejar eso, y es la maravilla. Así es, así es. ¿Una más? Perfecto. ¿Sí?
Genaro, yo tengo una pregunta en relación a los bots, o como también les dicen trolls, ¿no? Ese asunto, tú, en tu opinión, ¿cuál es el futuro del bot? Porque que se va a convertir ya en algo mecanizado, un algoritmo, porque a mi percepción creo que se gasta una millonada y también parece ser un negocio insostenible a la larga. Entonces, ¿cuál será el futuro de los bots según tu perspectiva? Muy bien, muchas gracias. Empiezo por esta última. Que además a ver, los bots son las cuentas falsas que hacen aparecer como si fueran reales. Ese es justamente uno de los elementos que hace falta regular realmente en términos claros en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde están operando mucho más, y también en Facebook. No es lo mismo un bot que un troll. Un troll es el que se dedica a molestar o a provocar. Su función es generar polémica y destantear al enemigo. Es un provocador. Es como en el teatro. Es el que provoca, es el palero que provoca y que tiene una función también, ¿no? No solamente en términos políticos, tiene una función en general, en términos sociales, ¿no? Son los disparadores del desánimo social, etcétera, ¿no? Yo creo que esas cuentas, sobre todo las cuentas falsas, que ahorita está inundado Facebook de eso, más que Twitter. Acabo de ver un reporte, no sé si ustedes lo vieron, yo lo subí a Twitter y a Facebook. Nuestro país puede estar caído en los índices más bajos de la corrupción. Peña Nieto puede ser de los 10 mandatarios más despreciados, pero también ocupa el tercer lugar después de Donald Trump y del Papa en mayor número de votos en su cuenta. O sea, según la auditoría de la propia compañía de Twitter. Es el asunto de la simulación. Lo que tiene que cambiar, y no tiene que ver con lo digital, sino con nuestra cultura política, es el ejercicio de la simulación, que le cuesta muchísimo a los mexicanos. Porque además, estar pagando por cuentas ficticias le cuesta muchísimo a nosotros, pues es dinero del erario. Lancen ustedes yo he lanzado una y debut y despedida, una encuesta en Twitter de ¿por quién votaría usted? Anaya, Andrés Manuel, Mid. Empieza la encuesta, 75% López Obrador, 10, 15% Anaya, 5% Mid. A la media hora está 49% Mid, 40% López Obrador, 20% Anaya. Evidentemente es una operación de bots, de simulación. Y como en las redes sociales ese es el gran peligro de la privacidad y de la identidad, pues uno puede crearse identidades, ¿no? Y creo que en términos estrictamente de salud para la deliberación de las audiencias, los bots, eso sí, van a tener en algún momento que acabarse o ser identificados de manera clara, ¿no? Porque no le sirve a nadie, ni siquiera a las compañías que contratan bots para promover tendencias, ¿no? De productos para la belleza, o de artículos de moda, o de automóviles, o de eventos, ¿no? Si tú haces una ecuación ficticia, pues evidentemente no estás generando nada, lo único que estás generando es una impresión, ¿no? Eso es lo que yo creo que sí va a acabarse. Sobre la alfabetización y la digitalización que comentas, y la necesidad de la sinergia. Tenemos los mexicanos, por cultura también, un proceso demasiado dócil frente a los medios, ¿no? Y no estamos acostumbrados a la deliberación, ni a la polémica. Nos cuesta muchísimo trabajo. O sea, el deporte nacional es dar el avión, ¿sí? Nos encanta dar el avión a alguien, ¿no? Y cuando alguien no opina lo mismo que nosotros, lo borramos de nuestro mapa, de nuestras cuentas, de nuestra historia, de nuestra... ¡Úchale!, ¿no? ¿Sí? No hay una cultura de la polémica, no hay una cultura de la crítica,
es blanco o negro, no hay grises, ¿no? En una situación como la que estamos viviendo, de un gran estado de malestar social, es muy difícil generar polémicas sanas, porque enseguida te lleva la cargada o te lleva de otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que, imagínense, yo apoyé a López Dóriga en un punto de vista que él dio sobre el pleito de López Obrador con Enrique Krause y Silva Herzog Márquez, ¿no? Diciéndole, ¿para qué se pelea? ¿Qué necesidad? Ya nadie lee a Krause, y menos a... ¿Quién sabe quién es Jesús Silva Herzog Márquez aquí? Bueno, imagínense, hay 5. ¿Para qué? Y no porque les dé el avión, sino porque ellos tienen todo el derecho de pensar lo que quieran, hombre. Que si piensan que López Obrador es oportunista, pues no serán los primeros, hasta yo pienso que es oportunista. Pero hasta, es decir, es un punto de vista válido, pero no puedes criticar a López Obrador, porque entonces sí te cae una paliza, ¿no? Vendido, hijo de Denise Dresser, Catalino Krill, bla, 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 bla. O sea, es este asunto de no hay medianía, ¿no? Y no hay dialéctica. O sea, no hay un ejercicio de contraste de los argumentos. Esto en redes se potencia. No es un fenómeno de las redes, es un fenómeno de la sociedad mexicana, de nuestra cultura de educación, de nuestra incapacidad de la polémica, ¿no? O para generar polémica. Creo que se ha ido avanzando poquito en eso, pero es quizá el principal problema. Y ya no hablemos de temas electorales, hablemos de otros temas. ¿Quién puede generar en estos momentos un debate sano, tranquilo, argumentado, dialéctico sobre el tema del acoso sexual? Es terriblemente difícil, porque ahí sí vienen la guerra de prejuicios, de juicios sumarios, de misoginia y de machismo, y también de victimismo. Es decir, hay los dos frentes, ¿no? Entonces, el ejercicio de alfabetización no solamente es la alfabetización para saber utilizar el instrumento, o sea, para saber cómo abrir un video, cómo entrelazar a un podcast o a un link o a un video o a un texto. El verdadero ejercicio de alfabetización es cambiar la cultura de Emilio Azcárraga Gallán, que nos ve como jodidos. El verdadero ejercicio, o sea, es decir, el verdadero momento en que de la rebelión pasemos a otro estadio, es cuando dejemos de vernos a nosotros mismos como jodidos, ¿no? Como audiencias jodidas que solo quieren ver cosas que nos distraigan, que nos enajenen, o que no nos hagan pensar, o que nos quiten el aburrimiento, ¿no? Hay mucha gente que dice que interactúa en redes porque, estoy muy aburrido. Ay, chulo, chula, si estás aburrido contigo mismo, pues te vas a aburrir de todo el mundo, ¿no? Es decir, hay toda una actitud de autoescarnio. Entonces, ese es un proceso cultural lento que en algún momento va a llegar porque, por fortuna, ya se rompió esa hegemonía de la idea de que somos un pueblo jodido, que nada más nos gusta ver cosas como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Genaro, sí. Una última pregunta. ¿Qué panorama hay para las audiencias en este año, y si Netflix y HBO? Las plataformas de TV online básicamente son de entretenimiento. Le están robando el mercado del entretenimiento, o ya más bien se lo robaron, se lo acabaron a la televisión. En especial, las series mataron a la telenovela. Nada más vean ustedes esta semana el fervor que generó de nostalgia
La muerte de María Rubio y Cuna de Lobos, o la de Rogelio Guerra y El derecho a nacer, o Los ricos también lloran, perdón. Y cuando todos nosotros vimos esas novelas, obviamente a mí me encantaba Catalina Krill, pero también sabíamos que eran un producto chafa, ¿no? Pero ahora los idealizamos, pues sí, porque frente a lo que tienes ahora es terrible. O sea, fueron chispazos de la creatividad del modelo de telenovelas mexicanas, pero ahorita es tremendo y ese mercado de audiencias además ya se lo robó la televisión online, y tanto que Televisa acaba de hacer una alianza con Amazon, queriéndonos decir que lo de Blim es una porquería, ¿no? O sea, que ya cancelen Blim. Entonces, el tema de ahí no va por ahí. El asunto es que a la televisión, a las dos grandes televisoras, ya a las tres, incluyendo Imagen TV, las audiencias digitales, los sitios digitales, les robaron la agenda informativa. La agenda informativa la están estableciendo, o se establece día con día en los espacios digitales, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la privacidad es todavía un poco más complejo. Vi la obra, la única crítica que le haría yo a esa obra, la de Diego Luna, es que olvida que el problema de la falta de privacidad en las plataformas digitales es un problema del modelo económico, no del individuo. Ojo, YouTube, Facebook, Twitter son el último rostro del neoliberalismo más descarnado, que observa y hace de las personas objetos, mercancías y datos, ¿no? Eso obviamente no está en la obra, ¿no? Entonces, todavía falta, incluso a mí me falta, hacer una crítica realmente sistémica de estas grandes pulpos y tentáculos, ¿no? Que evidentemente le falta al libro en el sentido de la siguiente crítica, pero creo que todavía falta 1 año, 2 años para que veamos realmente el gran problema que tienen estas grandes empresas, y que, como en la película de Matrix, puede ser que las mismas audiencias se rebelen contra Facebook, como ya está sucediendo ahora, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Genaro. Desafortunadamente el tiempo ya nos comió, ya nos pasamos un poco. Les agradecemos enormemente su presencia, el haber participado, el haber estado acá, y por supuesto les recomendamos ampliamente el libro, La rebelión de las audiencias. Muchísimas gracias a todos de parte de Penguin Random House, de Grijalvo, y gracias, Genaro.